Vamos ahora a Quintana Roo. La detención de 4 presuntos criminales, entre ellos un líder. Cozumel siempre fue presentada como una postal perfecta, una isla tranquila, envuelta en tonos turquesa y silencios de mar. Pero detrás de ese escenario pulido para el turismo, algo empezó a sonar distinto. No era un estruendo, era un murmullo, una sensación de que alguien más caminaba entre las palmeras, vigilando sin ser visto, midiendo cada rincón como si la isla fuera un tablero marcado para un juego que nadie había autorizado. Los habitantes empezaron a notarlo antes que nadie. Un restaurante que dejaba de abrir sin explicación, un joven que desaparecía después del turno nocturno, una patrulla que pasaba demasiado rápido por ciertas calles, y en cada conversación, el mismo gesto repetido, mirar hacia los lados antes de hablar. Algo se estaba moviendo en la sombra, pero nadie sabía qué tan cerca estaba. Las primeras señales fueron tan discretas que parecían coincidencias. 2 motocicletas circulando en paralelo. Hombres desconocidos sentados en las esquinas más oscuras. Turistas que aseguraban haber visto grupos armados cerca de caminos poco transitados. Todo eran rumores. Hasta que los rumores empezaron a tener nombres, y uno de esos nombres resonaba con más fuerza. El Dumbo. Un joven cuyo apodo parecía una broma, pero cuya presencia se convirtió en un mensaje. Nadie sabía exactamente su edad. Algunos decían que era apenas un veinteañero con ambición desbordada. Otros, que llevaba años moviéndose entre grupos criminales y que el CJNG lo había elegido por su lealtad absoluta. Lo único claro era que su llegada coincidió con el cambio silencioso de la isla. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Cómo es que un joven, sin fama previa, logró tomar control de una de las zonas turísticas más importantes del Caribe mexicano, sin que nadie lo notara? La segunda es aún más inquietante. ¿Por qué Cozumel, una isla aparentemente segura, se convirtió en un punto estratégico para el cártel Jalisco Nueva Generación? Y la tercera es la que más incomoda a quienes vivieron esos meses. ¿Hasta qué punto las autoridades sabían lo que estaba ocurriendo? Lo que está claro es que, mientras el turismo seguía entrando por miles, Cozumel empezaba a transformarse, no de golpe, no con ruido, sino con la precisión de un grupo que entiende que el poder real no se anuncia, se infiltra. A la distancia, el Dumbo no parecía distinto a cualquier joven de la isla. Rostro común, ropa simple, silencio permanente. No llamaba la atención, y quizá por eso mismo fue elegido. Su principal arma nunca fue la violencia, fue la invisibilidad. Podía estar a 1 metro de alguien sin dejar huella, sin provocar sospecha, sin generar ruido. Y en Cozumel, donde todos creen conocer a todos, pasar desapercibido es un superpoder. Su historia no estaba escrita en expedientes oficiales, ni en notas periodísticas. Se transmitía en murmullos, en relatos inconclusos, que cambiaban dependiendo de quién los contara. Algunos decían que trabajó desde joven como halcón en el continente, aprendiendo a leer movimientos y rutinas. Otros afirmaban que el CJNG lo había reclutado por su habilidad para moverse sin levantar alertas. Pero había un punto en el que todas las versiones coincidían. El Dumbo era obediente, preciso y extremadamente paciente. Su ascenso dentro del grupo no fue producto de la fuerza, sino de la disciplina. En un mundo dominado por la brutalidad, él destacó por algo más inquietante, su capacidad de esperar. Observaba, anotaba, planificaba. Conocía los horarios del ferry, las brechas entre las zonas turísticas, las rutas que los habitantes usaban para evitar el tránsito. Mientras otros buscaban imponer presencia, él aprendió a operar desde la sombra. Pero la pregunta clave es esta. ¿Por qué el CJNG apostó por Cozumel? Porque una isla turística ofrece algo que pocos lugares brindan. Movimiento constante de dinero y anonimato garantizado. Miles de visitantes que llegan y se van. Cientos de negocios que no pueden cerrar. Flujos económicos que nadie cuestiona, y una policía acostumbrada a problemas menores, incapaz de reconocer cuando una estructura criminal empieza a tomar forma. El Dumbo entendió ese ecosistema mejor que nadie. Su misión era simple: instalar una célula pequeña, eficiente y silenciosa. Nada de balaceras espectaculares, nada de marcas del cártel pintadas en paredes. Nada de levantones a plena luz. El objetivo era controlar sin ser detectados. Y lo logró. En pocos meses, estableció contactos en los muelles, identificó entregas potenciales, seleccionó a quienes podían servir como operadores y neutralizó a quienes podían interferir. Lo hacía sin dejar rastro, sin hablar demasiado, sin mostrar ambición evidente.
Era el tipo de líder que nadie ve venir, y precisamente por eso, el más peligroso. Cuando la célula ya estaba formada, Cozumel dejó de ser solo un destino turístico. Se convirtió en un punto estratégico dentro de una red que unía al Caribe mexicano con el continente. La operación diseñada por el Dumbo tenía una característica que la hacía casi indetectable. Estaba construida para mezclarse con la rutina diaria de la isla. Cada movimiento era tan discreto que incluso quienes lo veían no sabían lo que estaban presenciando. La ruta principal iniciaba en el muelle, pero no en el área donde llegaban los ferries llenos de turistas. El verdadero flujo ocurría en pequeñas embarcaciones pesqueras que salían al amanecer, cuando la luz aún era tenue y la vigilancia relajada. Desde ahí, transportaban paquetes que parecían equipo de buceo o suministros para restaurantes de la zona. Nadie sospechaba. ¿Por qué lo harían? Era Cozumel. Todo lo que llegaba en lancha tenía una explicación lógica. La circulación del dinero seguía una lógica similar. Los negocios más afectados no eran los grandes hoteles o los restaurantes de lujo. Eran los pequeños comercios familiares, taquerías, tiendas de buceo, rentas de motos, negocios vulnerables, donde una sola amenaza bastaba para asegurar silencio. Los operadores del Dumbo llegaban, hablaban poco y exigían menos, colaboración. Lo que realmente significaba era permaneces abierto o desapareces. Pero lo más oscuro de la operación no estaba en la droga ni en la extorsión. Estaba en los secuestros silenciosos. No eran levantones al azar, eran cirugías. Intervenciones precisas sobre personas que debían desaparecer por deudas, traiciones o simple información inconveniente. Usaban casas de seguridad escondidas en zonas que los turistas jamás visitaban. Lugares sin tráfico, sin ruido, donde nadie hacía preguntas. Muchos habitantes recuerdan esos meses como un periodo de tensión inaudible. No había balaceras, no había cuerpos en las calles. Había una presión constante, invisible, que se sentía en la forma en que la gente dejaba de salir de noche, en la manera en que ciertos barrios se vaciaban antes del atardecer, en la presencia de motos sin placas recorriendo las mismas calles una y otra vez. Los operadores del Dumbo eran jóvenes, pero no improvisados. Recibían órdenes claras, se movían en parejas y rara vez repetían patrones. Eso hacía imposible rastrearlos. Su prioridad era mantener el control sin alterar el flujo turístico. Y mientras los visitantes seguían tomando fotos del mar, la isla se iba hundiendo un poco más en una estructura que nadie veía, pero que estaba en todas partes. El dominio del Dumbo parecía absoluto, una estructura silenciosa, precisa y disciplinada. Pero todo imperio construido en las sombras tiene un punto débil, la idea de que nadie lo está mirando. Y en Cozumel, aunque los habitantes callaban, empezaban a ver demasiado. Un patrón, un rostro, una moto repetida. Nada concreto, pero suficiente para que el rumor dejara de ser rumor. El quiebre no ocurrió con una gran balacera. Ocurrió con una serie de errores diminutos, casi invisibles. Un operador que repitió la misma ruta 2 días seguidos. Una víctima cuyos familiares sí tenían contactos en el continente. Un mensaje filtrado a la persona equivocada. Y, sobre todo, un detalle que el Dumbo no pudo controlar. La presión interna del propio CJNG, que exigía resultados más rápidos, más dinero, más territorio. Esa exigencia aceleró movimientos que antes eran quirúrgicos. Empezaron a cometer intervenciones más arriesgadas, más visibles. Una noche, un disparo aislado rompió la calma artificial de la isla. Fue solo uno, pero bastó. La policía local lo registró como altercado. Los habitantes lo marcaron como advertencia. Y las autoridades federales, que ya habían recibido informes fragmentados desde meses atrás, finalmente miraron hacia Cozumel. La tensión aumentó cuando otra célula pequeña no relacionada con el Dumbo trató de instalarse en el mismo territorio. Un choque silencioso comenzó entre ambos grupos. No hubo enfrentamientos abiertos, pero sí desapariciones selectivas y mensajes cifrados. La isla empezó a parecer demasiado pequeña para 2 estructuras criminales, y en ese momento, la presencia federal se volvió inevitable. Un operativo discreto llegó a Cozumel. Agentes vestidos de civil, movimientos sin anuncios, vigilancia en puntos clave. El Dumbo lo supo casi de inmediato. Sus operadores empezaron a replegarse, a ocultarse en zonas donde usualmente no trabajaban. Pero ya era tarde. Su nombre estaba circulando, y no entre habitantes, sino entre autoridades. La versión más repetida dice que intentó huir en lancha hacia el continente. Otros afirman que lo capturaron en una casa de seguridad
de una colonia poco transitada. Hay quienes aseguran que logró escapar, dejando atrás a parte de su propia gente. Lo cierto es que desde ese momento, su figura se desdibujó, desapareció del mapa, como si nunca hubiera estado ahí. Pero su ausencia no trajo paz inmediata, trajo un vacío. Y en el mundo del crimen organizado, un vacío nunca permanece vacío por mucho tiempo. Si quieres saber más sobre este caso, suscríbete y comenta. Quiero ver la parte 2. Nos vemos en el siguiente video.